día, soy el alumno Julián de Jesús Alonso Leiva, que está cursando el segundo semestre en la maestría en educación en el Centro Universitario Hispano-Mexicano en la materia de desarrollo de procesos cognitivos y metacognitivos, impartida por el doctor Carlos Alberto Campos Almeida. El día de hoy este video abordará el tema propuesta para realizar una práctica docente orientada al desarrollo de la metacognición en el alumnado. Antes de comenzar en este importante tema, conoceremos qué es la metacognición. Se refiere al conocimiento y al control de las actividades del pensamiento y el aprendizaje. Comprende al menos dos componentes: estar consciente de habilidades, estrategias y recursos necesarios para ejecutar una tarea de manera efectiva, el saber qué hacer, y la capacidad de usar mecanismos autorregulados para asegurar la meta con éxito de la tarea, el saber cómo y cuándo hacer qué cosa. Además, que es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona recabe, evalúe y produzca información. Existen diversas modalidades metacognitivas y estas son metarepresentación, metamemoria, metalenguaje, metapensamiento, metaatención, metamotivación, metapercepción y metaaprendizaje. Es un mecanismo cognitivo cuya función principal se centra en la capacidad que tienen los sujetos de pensar o de imaginar el estado mental de otro individuo y se desarrolla durante la infancia bajo ciertas condiciones de interacción social. Hace referencia a nuestro conocimiento y conciencia acerca de la memoria y de todo aquello relevante para el registro, almacenamiento y recuperación de la información. En el campo de la investigación psicológica, el metalenguaje ha sido sustituido por la habilidad metalingüística, que habla sobre el lenguaje de conocer, pensar y manipular cognitivamente, y la actividad lingüística de cualquier hablante y en particular del sujeto. Estas consideraciones definen la habilidad metalingüística como una habilidad metacognitiva que tiene por objeto el lenguaje, el procesamiento lingüístico, el sistema y las tareas que pueden enfatizar el conocimiento, analizando el control cognitivo en ambas dimensiones. Hace referencia al pensamiento sobre el pensamiento. La base para esta modalidad se encuentra en el propio concepto de metacognición, ya que se refiere a la cognición del pensamiento, a la manipulación del conocimiento y mayor parte del pensamiento puesto en reflexión, en el volver sobre sí mismo y el autocontrol. Es el control consciente y voluntario que el alumno puede realizar sobre su propio proceso de atender cuando está realizando una tarea. Ello exige que los niños se den cuenta de que se distraen y que eso afecta negativamente a la actividad que están realizando. Es lo que promueve e impulsa a un individuo hacia la autorrealización y la excelencia. Es distinta de la motivación que opera en niveles más bajos, ya que emerge después de que las necesidades básicas se satisfacen. La forma en que una persona imagina los pensamientos de los demás sobre uno mismo, sobre esa persona que está imaginándolo, se basa en las creencias y suposiciones personales de una persona y pueden ser inexactas. Conceptualiza la capacidad de aprender sobre el propio proceso de aprendizaje. Muestra exactamente lo que necesitamos estudiar. Siempre que se quiere aprender algo, empieza aprendiendo a aprender ese tema o habilidad. Se investiga sobre cuáles son los conocimientos fundamentales de lo que quiere aprender, conocer y realizar. A continuación abordaremos las estrategias metacognitivas. Son procedimientos que desarrollamos sistemáticamente y conscientemente para influir en las actividades de procesamiento de información, como buscar y evaluar información, almacenarla en nuestra memoria y recuperarla para resolver problemas y autorregular nuestro aprendizaje. Cuando aprendemos, desarrollamos de manera natural y muchas veces inconscientemente acciones que nos permiten aprender. Algunas estrategias que se pueden emplear para aprender a aprender son las siguientes: las estrategias cognitivas y sus tres clasificaciones de elaboración, organización y recuperación.
las estrategias metacognitivas, las cuales se dividen en conocimiento y control, siendo esta última con 3 clasificaciones: planificación, supervisión y evaluación. Además de las estrategias motivacionales, la cual cuenta con 5 factores a los cuales tiene que prestar atención el profesor: la forma de presentar y estructurar la tarea, la forma de organizar las actividades en el contexto de la clase, los mensajes que da antes, durante y después de la tarea y que afectan a la relevancia y valor de las metas y valoración del sujeto, el modelado de valores, así como las formas de pensar y actuar al enfrentarse con las tareas, y por último, la forma que va a adoptar la evaluación del alumnado. Las estrategias cognitivas constituyen métodos o procedimientos mentales para adquirir, elaborar, organizar y utilizar información que hacen posible enfrentarse a las exigencias del medio, resolver problemas y tomar decisiones adecuadas. Se presentan las clasificaciones de las estrategias cognitivas. Elaboración. Supone relacionar e integrar la información nueva con los conocimientos más significativos. Trata de favorecer el uso de estrategias diversas que permite codificar, asimilar y retener la nueva información para poder recuperarla y utilizarla posteriormente. Organización. Se utiliza para transformar y reconstruir la información, dándole una estructura distinta a fin de comprenderla y recordarla mejor. Implica un sujeto activo y responsable en su aprendizaje. Estas estrategias ordenan y clasifican según la categoría compartida y la esquematización. Por último, recuperación. Son los procesos que estarán en estrecha dependencia de los procesos habidos en la elaboración o organización, de tal manera que si hacemos uso de imágenes, dibujos, analogías, categorías, esquemas, lo facilitamos, permitiendo un nivel más profundo en el procesamiento de la información. Permiten desarrollar y mantener un estado motivacional y un ambiente de aprendizaje apropiado. Se activa el interés, la curiosidad del alumno por el contenido del tema a tratar o la tarea a realizar. Además de organizar algunas actividades en grupos cooperativos en los cuales la evaluación de cada alumno depende de los resultados globales del grupo, de tal manera que las expectativas se basen en que todos tienen algo que aportar y la existencia del punto de vista diferentes suscite la búsqueda de nueva información. Debemos ser coherentes en la práctica para que no se dé una incongruencia en lo que hacemos y decimos frente a los alumnos. Además de tener un criterio de organizar la evaluación a lo largo del curso de forma de que el alumno las considere una ocasión para aprender y se evite en medida lo posible la comparación de unos con los otros, explicando e indicando los requerimientos para lograr buenos resultados a lo largo del proceso y facilitar la autoevaluación del alumno con respecto a las propias capacidades, limitaciones, logros alcanzados a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como conclusión, daré algunas sugerencias de cómo aplicar este tipo de estrategias analizadas en este video para provocar la activación de la parte cognitiva en el estudiante, logrando que comprenda las lecturas de manera lógica, facilitando el inferir significados, realizar conexiones, utilizar el conocimiento previo y realizar parafraseo, porque la comprensión lectora es una destreza que determina el éxito en un proceso de aprendizaje, puesto que contribuye al incremento de vocabulario. Además, facilita la identificación de estructuras gramaticales, permite al lector conocer otras realidades e incluso dependiendo del contexto de la lectura, puede tener la oportunidad de adquirir conocimientos científicos y culturales. Luego de revisar conceptos, podemos evidenciar que la conexión que existe entre las estrategias cognitivas y el proceso de enseñanza-aprendizaje dan la oportunidad a los lectores de entender lo que leen para luego aplicar los conocimientos que les sirven en su vida personal. Por lo tanto, la puesta en práctica de las estrategias cognitivas para el proceso lector deben ser tomadas en cuenta por los docentes para que los estudiantes tengan la capacidad de realizar una correcta decodificación de lo leído. Queda claro que cuando estas estrategias no son aplicadas, la lectura no alcanza una comprensión lógica y efectiva durante las clases. Además, que se pueden aplicar las estrategias cognitivas con personas de capacidades diferentes, para lo cual se deberá realizar un análisis sobre cuáles estrategias
se adaptan a estos grupos e identificar cómo se logra el incremento de la comprensión lectora.